Participado de nuestro programa y que nos hayas dado detalles de esta denuncia. Déjame decir una cosa antes, ¿eh? Por supuesto. 8:46, Sí. Gracián está en su despacho. Sí. Si encontrás un macrista que a las 8:46 esté en su despacho, ¿sabe qué? Estaban de Me vuelvo a vacaciones, afiliar al radicalismo. Sí. Estaban de vacaciones a esta altura del año, ¿o no? Pero por favor, 8:46 está laburando, es un fierro, es la mejor de todos nosotros. Me consta Graciana. que esta mañana Te amo, Graciana, te mando un beso. que esta mañana estaba en Comodoro Pi muy temprano. Es un acto que firmó el secretario administrativo del Senado, Elio Rebot, que no tiene ni fecha ni sello. Qué bárbaro. Es un acto absolutamente imposible de identificar. La verdad es que encontramos esta irregularidad por casualidad. No estábamos buscando una irregularidad, simplemente se nos inundó el piso 9 del edificio donde estamos y buscamos el expediente donde estaba contratada una empresa para la reparación de esa terraza que había permitido la inundación. Y viendo ese expediente es como llegamos a esta serie de irregularidades que denunciamos hoy. En un ratito voy a volver sobre la denuncia y vamos a terminar de explicar los detalles de esta denuncia que creo yo, me parece a mí, va a marcar un punto de inflexión también en el discurso de transparencia que nos pregonaba el macrismo, Cambiemos, Juntos por el Cambio, sobre todo incluso la propia vicepresidenta que se fue del poder en este caso. Pero quiero volver, sé que Leandro se tiene que ir y por eso... Tranquilo, es mi amigo Agustín de Telis que se pone celoso porque estoy en tu programa y no hablo. Mirá, ¿te das el cuenta? Vos bomboncito tenés se enoja. muchos amigos que se ponen celosos cuando vas a otro programa. Bueno, agradecemos entonces el privilegio. La Teli, bombón, gracias por permitirnos que esté acá Leandro Santoro. Bueno, pero me interesa mucho volver sobre la discusión de fondo, política, respecto de esta discusión que estamos dando, este debate que estamos dando, que es un debate de ideas, que pretendemos que sea un debate de ideas sobre lo que representa este gobierno en contraste con el anterior. Sí. ¿Vos crees que el proceso de 4 años de macrismo hizo mella en ese ser cultural, en esa forma de pensar del argentino y que hay que trabajar para revertir ese proceso? Sin duda, a ver, hizo mella, pero pasaron dos cosas. El macrismo formateó parte del sentido común de los argentinos y el macrismo interpretó parte de un sentido común neoliberal preexistente a sí mismo, que tal vez arranque en la dictadura y se haya profundizado después durante el menemismo. Yo tengo recuerdo de que nosotros éramos una sociedad igualitaria. Yo cuando era pibe mi viejo me llevaba al cine en Lavalle, me acuerdo. Y en Lavalle iban todos, los ricos, los pobres, no había cine para ricos, cine para pobres, ¿no? Después en los 90 eso se empezó a segmentar y los barrios se empezaron a gentrificar y la gente se empezó a separar de acuerdo al poder adquisitivo que tenía y de repente lo que era un privilegio, que era ir a la escuela pública, ¿no? Porque uno decía, che, voy a la escuela pública, pasó a ser un desmedro y era sinónimo para un sector social de que te habías caído, que fue lo que expresó Macri. Macri cuando expresó caes en la educación pública, no dijo una barbaridad que se le ocurría a él. Es algo que piensa un sector importante de la sociedad, que es que lo público es de mala calidad. Y si caes en lo público es porque has fracasado como ser humano porque no le pudiste pagar Y un lo servicio. tienen como normalizado. Exactamente. Entonces, ¿qué hizo Macri con eso? Y me parece que le demostró a un sector de la derecha que se podía ser impúdico en su codicia y en su individualismo sin tener vergüenza. Te recuerdo cuál es el grueso de lo que está investigando Graciana Peñafort y de lo que está investigando la Cámara de Senadores. Esto, a ver, pongámoslo en claro, ¿no? Es parte de la famosa caja negra que decíamos al principio. Bueno, se pagaron más de 180 millones en los avances de obra que no coinciden con el presupuesto y la licitación. Recordemos la licitación para arreglar terrazas y otros lugares del anexo del Senado de la Nación. Se detectaron anticipos millonarios y estos anticipos millonarios tuvieron que ver con que eran adelantos financieros y certificados de obra que no coinciden con el avance de la obra. ¿Quién era la empresa beneficiada con estas licitaciones? Graciana, ¿pudieron determinar de quién se trataba y cuál era la relación que tenía con el poder político, si es que la había? No investigamos eso porque no es nuestra función. Nosotros no somos la policía ni el Poder Judicial y tampoco somos Laura Alonso. Nosotros detectamos la irregularidad, la denunciamos y le hemos pedido al Poder Judicial que investigue, que es lo que corresponde.
Pero la identificaron a la empresa, acabamos de contar en base a la denuncia de ustedes, porque esos datos emanan de las propias la resoluciones empresa del Senado. se llama Dinale S.A. Ahora, tanta Sí, impunidad la para... empresa se llama Dinale S.A., Sí. es una empresa santafesina. No, decía Graciana, digo, tanta impunidad para avanzar así, como si nada. Mira, a nosotros nos llamó mucho la atención todo el expediente. Son 3 expedientes porque son 3 contrataciones distintas, pero en una en particular, lo primero que nos llamó la atención es que la oferta está presentada en una hoja membretada por del Senado. Suena irregular eso. O sea, a ver, no es delito, pero Sí. sin duda nos llamó la atención. Pero, Graciana- Después, lo que es tremendo es el tema de los anticipos. No, Sí. Gracias. 2 cosas. Primero, te recuerdo algunas cuestiones centrales, le recuerdo a la audiencia para que vamos a hablar de esto tranquilamente. ¿Qué hizo Dinale? ¿Qué hizo Dinale, no? ¿Qué hizo Dinale y cómo ganaba licitaciones? Bueno, Dinale ganó licitaciones, por ejemplo, de reestructuración de vías de escape contra incendio, contra escaleras, con ascensores, todas licitaciones que fue ganando Dinale en el marco de lo que vos investigaste. Te recuerdo esto porque no fue nada más lo del 9º piso, que vos recién decías que se inundó, sino que fueron varias cosas. Por ejemplo, la empresa solicitó un anticipo del 5%, 4 millones de pesos. Pero Michetti, esto es increíble, recomendó un anticipo del 25%. Esa obra, recién ahora, está completada nada más que en un 12%. A ver, espera. Explícanoslo, por favor. ¿Cómo se puede dar esto? Es decir, si la empresa pide 5%... No, Sí, te escucho. no, que es la empresa no pide el 5%. El pliego por el cual licita la empresa le da el 5%. Bien. Apenas se adjudica, la empresa pide un aumento de ese 5%, que es autorizado sin ningún fundamento. De hecho, hay una cosa tremenda, el acto por el cual le autorizan ese pago es un acto que firmó el secretario administrativo del Senado, Elio Rebot, que no tiene ni fecha ni sello. Qué bárbaro. Es un acto absolutamente imposible de identificar. Está dentro del expediente y por eso lo encontramos. Y para quien hacía las placas, nosotros Sí. llegamos a la empresa porque lo primero que nos pasó fue la inundación. Y ahí encontramos a Dinale y después empezamos a pedir los expedientes de Dinale. Así es como encontramos el sistema de vías de escape para incendios y también el tablero eléctrico. Graciana, te quería preguntar algo central. 84% es nada más lo que cobró, nada más, es irónico, ¿no? Lo que cobró Dinale. ¿Qué proveedor cobra en la Argentina 84% de una obra antes de terminarla? No, ningún proveedor cobra, ni siquiera cobra el 25% antes de siquiera empezarla. Lo que encontramos fue bastante severo. Déjame que te dé un ejemplo en la licitación de los tableros eléctricos. En esa licitación, por un monto total de 44,5 millones de pesos, el Senado ya pagó el 40% de la obra. ¿Sabes cuánta obra está ejecutada? ¿Cuánta? El 3%. Graciana, 3%. Graciana, esto que estás contando tiene que ver con medidas de seguridad en el Senado. El tablero tiene que ver con la conducción de energía eléctrica, las vías de escape tienen que ver con una eventual evacuación. Efectivamente. Si hoy hubiera un cortocircuito, ¿qué pasa con los cientos de trabajadores que trabajan, valga la redundancia, en el anexo de la Cámara de Si hoy Diputados? hubiera un cortocircuito, tendríamos... Sí, si hoy hubiera un cortocircuito, Néstor, tendríamos problemas severos para evacuar a la totalidad del personal. De hecho, estamos haciendo algunas tareas de urgencia para que no haya peligro a través de la conexión eléctrica y para habilitar lo que son las vías de escape, porque en este edificio encontramos cosas tan absurdas como escaleras que son vías de escape con tabiques en el medio. Perdóname, Pero pará, es pará, muy pero osado. pará, pero es grave, Gravísimo. pero es grave esto. O sea, No. pará, tablero eléctrico que no está arreglado y que pone en peligro de un cortocircuito inminente.
vías de escape atoradas, como estás diciendo Debería vos. estar clausurado Y el así como si Senado. nada. para ¿Sabés mí. a qué suena? A Cromañón. Básicamente, te voy a decir una cosa menos trágica. Cuando veíamos el expediente, nos decíamos esto: si hay un cortocircuito y por eso hay un incendio, no vamos a poder escapar porque no hay vías de escape. Pero si tenemos suerte, llueve y como se inunda este edificio, cuando llueve se va a apagar el incendio. Es tremendo, Ah, es vieron tremendo. todo. Graciana, ahora... Perdón, pero Sí. No, pero Sí, sí. tuvieron que imaginar toda la escena, básicamente, por las dudas. Qué bárbaro, qué bárbaro. Sí, querían no, preguntar. sí. Lo que pasa es que hemos tomado algunas medidas que... Bueno, lo más importante es que lo que fue Dinale, o lo que es Dinale, esta empresa que está conducida por Germán de Vicenzo, que es la que consta en la denuncia del Senado de la Nación, que elevó Graciana Peñafort, y que básicamente lo que muestra es, primero, la cercanía por sangre, ¿no? Digamos, son todos familiares los que integran la ver, empresa, que mostrá, no ¿qué? tiene nada de malo. El Otra. linaje. Cosanguíneo. Sí, cosanguíneo. Bueno, tal cual. Bueno, mirá, esta es la clave. Te voy a contar algo Sí. central porque Más rápido, si no, Marco. vamos más Va rápido. rápido, Si no, Marco. me las pasan rápido y si no tengo... Sí, sí. Bueno, esta empresa Dinale participó solo en un año en 3 licitaciones. La reestructuración del anexo, 250 millones de pesos, 249 de 600 mil millones de pesos. La escalera de incendio, lo que estábamos hablando recién, 85 palitos, un hermoso negocio. Y el tablero de tensión anexo, 48. Como vemos, por el techo se llueve. La escalera no se puede bajar y el tablero se prende fuego. La verdad que, muchachos, matafuego no es de lo funcionará? mejor, no es de lo mejor Digo, que el han hecho, me matafuego. parece. ¿eh? En total, ¿de cuánta plata estamos hablando, Ernesto? En total son 382 millones de pesos. Te dejo los 9.444,76 porque son numeritos chicos, pero son casi 400 millones de pesos. Obras, y se llenaron, mis colegas, muchos colegas se llenaron la boca hablando de eso, y tal vez haya sido cierto, pero esto es más o menos lo mismo, haber gastado millonadas de mangos en realizar obras que después no se concretan. Y ahora salen a dar cátedra, como si nada. No sé, es una reflexión simplemente. Yo te voy a decir mi opinión. Sí, por favor. Nosotros hemos tratado de tratar esta denuncia de modo distinto a como la trataría el macrismo. Primero hicimos la denuncia, tomamos todos los recaudos, dimos de baja la contratación, declaramos la emergencia edilicia y finalmente, como última medida, hicimos la denuncia por el resguardo patrimonial del Senado de la Nación. Y lo que hemos decidido es no adjetivar esta situación. Encontramos pruebas de conductas que podrían ser delictivas, que afectan el patrimonio público y no hemos decidido dedicarnos nosotros a hacer la investigación en entendimiento que no es nuestra competencia. Sí. Le hemos pedido a la justicia federal que investigue y determine las responsabilidades. Y para que pueda hacerlo, le hemos entregado la totalidad de los expedientes en copia certificada. Sí, bien.